Esa noche solo tenía 2 segundos de elegir: vivir o morir. Me llamo Andrés Varela, tengo 38 años y llevo casi una década conduciendo Uber. He conducido en medio de tormentas, he presenciado peleas violentas dentro de mi coche, he llevado pasajeros tan borrachos que vomitaron en el asiento trasero. Siempre pensé que después de todo lo que he pasado, ya nada podría sorprenderme. Pero estaba equivocado, y fue ese error el que casi me cuesta la vida. Eran alrededor de las 11 p.m. Recuerdo exactamente el color del cielo. Un morado oscuro teñido por nubes pesadas que parecían estar a punto de colapsar. El aire olía a lluvia vieja y gasolina, una mezcla que se me pegaba a la piel. El volante estaba helado, tan frío que me dolían los dedos, y aún así me aferraba a él como si fuera lo único que me mantenía en pie. La radio susurraba una canción triste que ni siquiera podía oír. El viaje había aparecido en la app como cualquier otro: punto de partida, un nombre corto que no reconocí, sin foto. Acepté sin pensarlo, solo quería terminar la noche e irme a casa. No era la primera vez que trabajaba hasta tarde, pero había algo en esa calle que me incomodaba. Era como si el silencio pesara, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Respiré hondo e intenté convencerme de que era solo paranoia, de que era el cansancio jugándome una mala pasada. Pero en el fondo del estómago, algo andaba mal. Una sensación inexplicable, una opresión que me decía que me fuera. Apoyé las manos en el volante, intentando quitarme esa mala sensación, mientras mi corazón latía a un ritmo que no encajaba con la aparente calma de la calle. Cada latido sonaba más fuerte que el anterior. Juro que podía oír mi propia sangre corriendo por mis sienes. Y entonces lo vi. Del estrecho callejón a la izquierda emergieron 2 hombres. Al principio solo siluetas. Luego, al acercarse bajo la farola, me di cuenta de que llevaban chaquetas anchas y capuchas negras que les cubrían la cara hasta la nariz. Su forma de moverse, pasos cortos, sincronizados, silenciosos, me causó una sensación que nunca antes había sentido. No era solo miedo, era certeza. Estaba seguro de que habían venido por mí. El que iba delante llevaba algo pesado en la mano derecha, una mochila larga y oscura que parecía casi latir, como si sostuviera algo vivo. Sé que puede parecer una locura, pero en ese momento tuve la sensación de que toda la noche respiraba junto a esa mochila. Se me secó la garganta. Quería arrancar el motor y salir a toda velocidad sin mirar atrás. Quería gritar, quería rezar, pero lo único que podía hacer era quedarme ahí viendo a esos 2 hombres cruzar la calle lentamente, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. El primero se acercó tanto que pude olerlo a través de la ventana entreabierta. Una mezcla de sudor viejo y perfume barato que quemaba la nariz. Se me revolvió el estómago. Sentía una opresión tan grande en el pecho que me dolía. En ese momento, mi mente gritó con una fuerza que nunca antes había sentido: «Vete, pisa el acelerador. No esperes a descubrir qué quieren». Pero me quedé. Me quedé porque pensé que quizá solo era un susto, que estaba exagerando, que si huía sería yo quien se equivocaría. Y fue porque no escuché mis instintos que todo se vino abajo. ¿Alguna vez has sentido que solo tenías 2 segundos para decidir si vivir o no? Se subieron al coche sin pedir permiso. Ni una palabra, ni una mirada para advertirnos. Simplemente abrieron la puerta, entraron y armaron un alboroto. El hombre que iba en el asiento del copiloto tenía una voz fría, casi mecánica. Al hablar, parecía que cada sílaba saliera de una máquina programada únicamente para dar órdenes. «Conduce», sin hacer preguntas. Mi cuerpo se congeló. Intenté tragar, pero tenía la boca seca como el polvo. Era como si estuviera masticando ceniza. El otro, el que estaba detrás de mí, no dijo nada.
Simplemente extendió la mano lentamente y me puso algo duro en el cuello. El frío metal me quemó la piel, como quema el hielo. No necesité mirar para saber qué era. Lo sabía. Mi corazón también lo sabía, porque empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a apagar. Por un segundo, deseé que fuera una pesadilla, que estuviera dormido en mi coche después de un largo día y que en cualquier momento despertaría en el estacionamiento de una gasolinera con los faros de los camiones dándome en la cara. Pero no fue así. Estaba despierto. Estaba demasiado despierto. ¿Y si esto es solo el principio? ¿Y si esto es solo el comienzo de algo mucho peor? Me temblaban las manos que apenas podía girar la llave. El motor tosió 2 veces antes de arrancar, como si también tuviera miedo. Sentía cada músculo de mi cuerpo vibrar de pánico. El coche parecía demasiado pequeño para tanto miedo. Sentía que se estaba quedando sin aire. Respiraba con dificultad, intentando no desmayarme, intentando no vomitar. Su olor llenaba el espacio. Una mezcla de sudor viejo, desinfectante barato y algo que no pude identificar, pero se me pegaba a la nariz. Era tan denso que parecía extenderse por mi piel y llegar a mi mente. «Acelera», dijo el de adelante. Esta vez no necesitó usar su voz mecánica, simplemente puso su mano en mi hombro y apretó. Lentamente, con fuerza calculada. No era solo para hacerme sentir dolor, era para hacerme entender que no había salida. Con ese toque me di cuenta de que no tenía sentido rogar, no tenía sentido pedir, no tenía sentido aparentar calma. La única certeza que tenía era que si reaccionaba, si hacía algo fuera de su guión, no volvería a casa. El coche empezó a moverse. Las ruedas chirriaban como si protestaran a cada metro que recorríamos. Mantuve la vista fija en la carretera, pero por la esquina de la ventana pude ver la silueta del capó negro. El hombre del asiento trasero respiraba lentamente, como si contara cada respiración, como si cada segundo estuviera ensayado. A veces sentía el peso de su mirada en la nuca, como una mano invisible a punto de derribarme. Me preguntaba si sonreía tras su capucha, si pensaba en el momento exacto en que apretaría el gatillo. Y en esos momentos, un escalofrío me recorría la espalda, como si todo mi cuerpo intentara advertirme que no saldría de ahí con vida. La calle parecía interminable. Juraría que la manzana había duplicado su tamaño. Cada semáforo era una nueva frase. Cada esquina, una oportunidad para morir. Pensé en mis hijos, en cómo corren a abrazarme al llegar a casa. Pensé en mi esposa durmiendo, sin saber que tal vez no le abriría la puerta por la mañana. Pensé en todas las veces que me quejé de la rutina, que anhelaba más emoción en la vida, y en ese momento daría lo que fuera por volver al aburrimiento. Intenté pensar en un plan. Me preguntaba si podría desabrocharme el cinturón de seguridad, abrir la puerta y saltar del coche en marcha. Pero toda posibilidad se desvaneció antes de que pudiera armarme de valor, porque sabía que él no dudaría, que bastaría con un movimiento en falso y todo habría terminado. El silencio era tan denso que me resultaba pesado. Solo oía el motor, el roce de su abrigo contra el asiento y mi propia respiración agitada. Quería preguntar quiénes eran, qué querían, pero todo mi cuerpo me gritaba que guardara silencio. Obedecí, porque en ese momento no era dueño de nada, ni de mi voz, ni de mi destino, ni de mi vida. Pero eso no era lo único que me preocupaba. Abandonamos el centro tan rápido que casi no me di cuenta de que las calles familiares habían quedado atrás. Era como si el mundo que conocía, las amplias avenidas, los letreros de los bares, los semáforos, hubiera sido absorbido por otra dimensión. Cuando me di cuenta, estábamos entrando en un camino de tierra, sin una sola farola. Solo el haz amarillo de mis faros iluminaba el camino, dejando al descubierto el barro húmedo que salpicaba los guardabarros en cada bache que no podía evitar. Con cada metro que recorría,
Sentía que dejaba atrás todo lo que amaba. La llovizna empezó a caer, primero en gotas espaciadas, luego en una fina cortina que arañaba el parabrisas como agujas. El conserje emitió un sonido triste, crujiendo de un lado a otro, como si él también supiera que esto no iba a acabar bien. No reconocía ese camino, y eso me asustó aún más. Siempre creí conocer cada calle de esta ciudad, cada atajo, cada alejón. Pero aquí estaba perdido. Era como si hubieran elegido justo el lugar donde no tendría ninguna oportunidad, donde nadie me oiría si gritaba. El hombre del asiento trasero empezó a murmurar. Era un susurro bajo pero constante que llenaba el coche de una presencia inquietante. No entendía bien lo que decía. A veces parecía que decía nombres, otras veces parecían códigos, contraseñas o tal vez números de teléfono. Pero no importaba lo que dijera. Cada palabra que decía me hacía estremecer la nuca. Parecía una oración al revés, un ritual que no debía oír. Me obligué a mantener la vista en la carretera, pero mi mente estaba en otra parte. Solo podía pensar en mis hijos durmiendo en casa. Pensé en la última vez que dije, te quiero, antes de irme. Fue tan automático, tan inconsciente de que podría ser la última vez. Deseaba tanto volver a ese momento. Quería abrazarlos y prometerles que siempre volvería, que nada malo pasaría. Pero allí, en ese camino sin nombre, no podía prometer nada. No podía garantizar ni 5 minutos más de vida. El coche se sacudía en cada bache, el barro salpicaba los laterales. En cada curva sentía que el volante casi se me resbalaba de las manos sudorosas. Por el retrovisor vi la figura del hombre en el asiento trasero, balanceándose con el coche, con la capucha siempre cubriéndole la mitad de la cara. Parecía un fantasma, un presagio. El otro, el del copiloto, permaneció en silencio, pero sabía que observaba cada detalle. Su respiración era tan regular que me mareaba, como si estuviera completamente tranquilo, seguro de que todo saldría según lo planeado. La lluvia arreció, el cristal empezó a empañarse y el aire se volvió pesado. Sentí una presión en el pecho, un dolor intermitente. Pensé que me estaba dando un infarto, o quizás solo era miedo. El olor de la tapicería húmeda se mezclaba con el sudor que me corría por las sienes. Respiré por la boca, intentando no ahogarme con el miedo. Por un momento consideré frenar de golpe. Tal vez saltar del coche, correr hacia la oscuridad del bosque y probar suerte. Pero una voz interior me susurraba que no dudarían en disparar, que solo tenía un segundo y que ese segundo nunca sería suficiente. No sé cuánto duró ese viaje. Pudieron ser 20 minutos, pudieron ser 2 horas. El tiempo tenía una lógica diferente allí. Era como si estuviera atrapado en un intervalo infinito, donde nada ocurría, pero cualquier cosa podía suceder en cualquier momento. Al pasar junto a un cartel caído, cubierto de barro y maleza, el hombre que iba delante por fin habló. Su voz atravesó el silencio como una cuchilla. Lo harás todo bien, si no, nadie encontrará tu cuerpo. No pude responder. Sentía las cuerdas vocales paralizadas. Solo asentí levemente, esperando que me viera. Pero en mi mente esa frase empezó a repetirse una y otra vez, como un disco rayado. Nadie encontrará tu cuerpo. Nadie encontrará tu cuerpo. Nadie encontrará tu cuerpo. Cerré los ojos un momento, y en ese silencio denso pensé en todas las veces que dudé de mis instintos. En esa intersección donde casi me doy la vuelta. En ese momento mi corazón me gritó que saliera de allí. Y la decisión de ignorarlo todo. Era el miedo absoluto a desaparecer, a quedar como un simple nombre olvidado en un informe policial. ¿Y si nunca hubiera otro momento? ¿Y si esa fuera la última noche y nunca tuviera la oportunidad de despedirme? Esa frase ha estado estancada en mi cabeza durante meses. En medio de aquella carretera oscura,
Mientras el coche crujía al pasar por los baches y la lluvia arreciaba, el hombre del asiento trasero por fin rompió el silencio. Su voz no era fuerte, no era agresiva. Salió tranquila, prolongada, como si contara un secreto que no quería compartir. No queremos hacerte daño, si cooperas. Por unos segundos esa frase resonó en mi cabeza. Casi quise creerla. Casi quise pensar que si hacía todo lo que me decían, todo acabaría bien. Pero la forma en que la dijo, como si se hubiera aprendido cada sílaba, fue peor que cualquier amenaza, porque sonaba a guión, y nadie ensaya la amabilidad. No respondí, ni siquiera tenía fuerzas para hacerlo. Simplemente apreté el volante con más fuerza, intentando sentir algo que me mantuviera consciente. Pero tenía los dedos tan empapados de sudor que apenas noté si aún sostenía algo. La lluvia tamborileaba en el techo a un ritmo que parecía acelerarse con mi corazón. El otro hombre, el del asiento delantero, forcejeó lentamente con la mochila que llevaba sobre las rodillas. Bajó la cremallera. El sonido fue agudo, tan fuerte en el silencio que parecía un disparo. Se me encogió el estómago. Por un instante, mi mente construyó una imagen tan nítida que me dio náuseas. Una bomba, llena de cables de colores, a punto de explotar. Pero no era una bomba. Lo que sacó era diferente. Un paquete, grande, pesado y rectangular. Tan pesado que necesitaba ambas manos para sostenerlo. Estaba envuelto en varias capas de plástico negro con cinta adhesiva ancha, como para asegurar que nada pudiera escapar. Ni nadie. El olor que salió cuando levantó el paquete, nunca lo olvidaré. Olía a agrio, casi a podrido, como a comida que llevaba semanas sin comer. Pero había algo peor. Un olor a metal oxidado y viejo, mezclado con algo químico que quemaba la garganta. El olor se extendió por el coche en segundos, pegándose a mi piel, a mis ojos, a mi cabeza. Sentí que se me cerraba la garganta. Me quedé sin aire. Estaba seguro de que me iba a desmayar. El hombre notó mi mirada. Guardó el paquete con calma en su mochila, como para evitar que diera más. Pero era demasiado tarde. Ese olor, esa forma, ese peso, todo quedó grabado. Y peor que verlo, fue darme cuenta de que él sabía que yo lo había visto. Pensé en mi padre. Cuando era adolescente, él siempre decía, si alguna vez estás en peligro, anótalo todo, cada detalle. Eso es lo que puede salvarte. En ese momento me reí. Pensé que era una exageración, la paranoia de alguien que había vivido en otros tiempos. Pero allí, en ese camino donde nadie me encontraría jamás, lo entendí. A eso se refería. Entonces comencé a observar todo. El tono de voz de cada persona, la forma en que el hombre de atrás se rasca la barbilla siempre con el mismo movimiento corto y rápido, el desgarro en la zapatilla izquierda del delantero, un desgarro profundo, cerca de los cordones, manchado de barro fresco. Parecía reciente, como si se hubiera tropezado con algo hace unos minutos. El olor a desinfectante barato mezclado con sudor. La forma en que respiraba el hombre de delante, con un pequeño silbido al final de cada exhalación. La forma en que se pasaba la mano por la nuca cada vez que el silencio duraba más de 30 segundos. No sabía cuánto tiempo me quedaba. No sabía si me matarían en 10 minutos o si me dejarían con vida en algún lugar. Pero si tenía alguna posibilidad, sería recordarlo todo, registrar cada detalle, cada segundo, cada respiración. La lluvia arreció. Las gotas golpeaban el techo como piedritas. Tenía la sensación de que iban a atravesar el coche. El frío no solo venía de fuera, venía de dentro. Un frío que empezaba en el pecho y se extendía por los brazos, las piernas, hasta la punta de los dedos. El frío de quien entiende que quizá no vea salir el sol. Quería preguntar qué había en el paquete. Quería saber por qué me eligieron. Quería rogarles que me dejaran ir. Pero mi voz se apagó antes de llegar a mi garganta. Así que mantuve las manos en el volante, intentando no temblar, porque sabía que si percibían alguna debilidad,
todo terminaría allí. El hombre del asiento trasero se inclinó. Sentí el peso de su mirada quemándome la nuca, húmeda como el aliento de alguien demasiado cerca. No dijo nada más, pero en ese silencio supe que estaba esperando. Un movimiento, una excusa para apretar el gatillo. Cerré los ojos y comencé a repasar cada detalle en mi mente. Cada olor, cada gesto, cada palabra. Porque en ese momento me di cuenta de que había algo aún más peligroso en esa mochila. El coche se balanceaba sobre los baches como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. Cada vez que una rueda se hundía en el barro, sentía el traqueteo del chasis vibrar en mis huesos, hasta la base de mis dientes. El limpiaparabrisas chirriaba y chirriaba, luchando por limpiar el agua turbia que corría por el cristal, pero parecía que nada podía disipar la oscuridad. Miré por el retrovisor, intentando fingir que mi curiosidad era solo miedo. Pero no era solo miedo, también era la necesidad de comprender qué había allí. Cuando movió la mochila, a través de una grieta en el plástico, juro que vi algo pintado. Un símbolo rojo, como un círculo con una línea negra atravesándolo. No sabía qué significaba, pero parecía una advertencia, o una marca que alguien se esforzaría por ocultar. Pero no era solo eso. Era como si una parte de mí necesitara comprender lo que estaba pasando, aunque me destruyera. El paquete. Estaba allí, en el regazo del hombre del asiento delantero, grande, envuelto en un grueso plástico negro que reflejaba los faros en manchas blanquecinas. Parecía que se movía, como si respirara. Sabía que probablemente era solo mi mente buscando maneras de justificar el pánico, pero cada vez que la mochila se sacudía, contenía la respiración, esperando algún sonido, un grito, un crujido, que demostrara que había algo vivo dentro. ¿Drogas? ¿Dinero? ¿Un cadáver? No lo sabía. Y lo peor fue darme cuenta de que no importaba, porque cualquiera de esas respuestas significaba que mi vida valía menos que ese paquete. «No mires», dijo el hombre que iba delante. No tuvo que alzar la voz. Era un tono seco, casi aburrido, que me dolió más que si hubiera gritado, como si fuera obvio que no tenía derecho a intentar entender nada. Su forma de decirlo me convenció de que no era la primera. Quizá ni siquiera sería la última. Pero miré de todos modos. No sé qué esperaba encontrar. Quizá una explicación, quizá un detalle que me hiciera creer que esto iba a acabar bien, pero solo vi la gruesa cinta adhesiva que envolvía el plástico, demasiado apretada, dejando profundas marcas en el envoltorio, como si algo dentro hubiera intentado moverse. El olor seguía en el coche, ácido, apodrido, imposible de ignorar. Era tan denso que parecía estar pegado al aire, adherido a mi pie y a mis pulmones. El hombre del asiento trasero cogió su celular. Era un teléfono viejo, con la tapa rota en las esquinas. Se lo acercó al oído y esperó unos segundos antes de hablar. Su voz era tan tranquila que parecía que estaba pidiendo una pizza. Ya casi llegamos. Todo está despejado. No puedo explicar por qué, pero la forma en que lo dijo, todo despejado, me quedé paralizado, porque no parecía ninguna otra actualización. Era casi un código, una confirmación de que todo estaba exactamente como lo habían planeado. Y eso significaba una cosa: yo era solo un detalle logístico, una pieza desechable, un engranaje inútil una vez que cumplía mi función. Ya no era una persona. Formaba parte de un transporte, un objeto que impulsaba a otro objeto. Mientras colgaba, mi mente empezó a dar vueltas. Intenté recordar todas las noticias que había leído sobre secuestros, sobre desapariciones, sobre conductores encontrados días después abandonados en el bosque con las llaves puestas y las puertas cerradas por dentro. La mayoría de las historias tenían algo en común. Nadie vio nada, nadie sabía nada, y siempre había un silencio que nadie podía explicar. Sentí un sabor metálico en la boca, como si estuviera mordiendo sangre. Me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. Las ganas de llorar fueron tan rápidas que tuve que parpadear varias veces para no desplomarme. Pero lloré por dentro. Lloré en silencio, cobardemente, como quien ya sabe que no hay a dónde huir.
El coche cayó en un bache profundo. El impacto lo sacudió todo, y por un instante el paquete se deslizó unos centímetros. Vi un trozo de cinta suelta, temblando con el movimiento. El ruido que venía del interior era un crujido sordo y húmedo que podría haber sido cualquier cosa: madera, plástico, hueso. No quería saberlo. No podía saberlo. Por un instante mi mente me susurró que era ahí donde debía actuar, que debía frenar a fondo. Quizás eso rompería el plástico, revelaría el secreto, le daría a alguien la oportunidad de saber qué me había pasado. Pero sabía que esta curiosidad podría ser mi último acto, un atajo directo a la muerte. Así que, en lugar de eso, seguí conduciendo. Cada metro de ese camino parecía más largo que el anterior. El velocímetro ni siquiera marcaba 60 kilómetros por hora, pero era como si me acercara a un abismo sin fondo. La lluvia arreció aún más. Se empañaron las ventanas y por un momento deseé que el coche se atascara, que algún dios me salvara creando un obstáculo, que el lodo fuera lo suficientemente profundo como para tragarnos enteros. Pero el camino no terminaba y ellos tampoco parecían tener prisa. Sentí vibrar el teléfono en mi bolsillo. Probablemente era mi esposa preguntándome cuándo llegaría, y me odié por aceptar ese viaje, por no haber escuchado mis instintos en la primera curva, por no haber dicho que no cuando mi corazón me gritaba que estaba mal. Pero no pude responder. No pude hacer nada que no estuviera en su guión. El hombre frente a mí volvió a sujetar el paquete con ambas manos. La forma en que se inclinó sobre él, como para protegerlo de mí, me convenció aún más de que no era solo contrabando. Era parte de algo más grande, parte de algo que no tenía ninguna esperanza de comprender. Pensé en gritar, en preguntarles quiénes eran, en decirles que tenía hijos, que no representaba una amenaza para nadie. Pero mi voz se apagó antes de llegar a mi garganta. Solo pude soltar un débil suspiro que se mezcló con el chirrido de los limpiaparabrisas. En ese instante, todo lo que quedó fue un único pensamiento, repetido en silencio como una oración rota. Descubrí la verdad mucho después. El coche finalmente se detuvo. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podrían haber sido 30 minutos o 3 horas. El tiempo ya no tenía sentido. Solo me di cuenta de que nos deteníamos porque el hombre del asiento delantero me dijo que levantara el pie del acelerador. Vi por la ventana que el camino terminaba allí, en un campo de tierra. Justo enfrente había un gran cobertizo sin ventanas, hecho de metal oxidado. La lluvia caía a cántaros sobre el techo, con un ruido que parecía un aplauso lejano, como si el mundo exterior celebrara lo que estaba a punto de suceder. Mantuve las manos en el volante, intentando respirar despacio. Cada respiración me suponía un esfuerzo inmenso, como si mis pulmones no quisieran funcionar. El motor seguía en marcha, emitiendo ese rugido sordo que se mezclaba con el tamborileo del agua al caer. El hombre del asiento trasero respiró hondo, como si se preparara para algo importante. Luego se acercó a mí, con el rostro medio oculto por el capó, y me habló en un tono casi amable. ¿Quieres salir con vida? Entonces, ayúdanos. Hizo una pausa como si quisiera que absorbiera cada palabra. Sentí que se me erizaba la piel de la nuca, como si una mano invisible me apretara la columna y me advirtiera: voy a morir. Presta atención porque esto lo decidirá todo. Te pagaré más de lo que ganas en un año. Por un segundo lo creí. Por un segundo una parte de mi mente quiso aceptarlo, pensar que tal vez todo podría terminar ahí, si tan solo dijera sí. Tal vez podría irme, llegar a casa, darme una ducha cálida y fingir que no había pasado nada. Tal vez podría fingir que la vida volvía a ser normal. Pero al mismo tiempo, la otra parte de mí, la que aún conservaba el instinto de supervivencia, recordó las noticias. Los conductores desaparecidos en esa región. Los cuerpos encontrados semanas después en cunetas cubiertas de maleza, con las manos atadas a la espalda. Recordé a un caso específico. La cara del hombre en el periódico. También era conductor. También se fue a trabajar y nunca regresó. Cerré los ojos y los titulares se aparecieron en mi mente como si estuvieran impresos en el parabrisas. Piloto desaparecido tras carrera nocturna.
Familia encuentra vehículo abandonado, pero ninguna pista sobre el conductor. El camino que se convirtió en cementerio. Respiré profundo, sintiendo el amargo sabor de la bilis subiendo por mi garganta. Quería gritar, decirles que no quería dinero, que solo quería ir a casa, abrazar a mis hijos, decirles que el mundo exterior no es seguro, pero mi voz seguía atascada entre el estómago y el pecho, aplastada por el miedo. El hombre del asiento delantero abrió la puerta lentamente. El viento frío entró en el coche, trayendo el olor a tierra húmeda y a ese perfume baraco que llevaban. Salió, pero antes de cerrar la puerta, me miró fijamente a los ojos. No dijo nada, solo me miró fijamente, como si quisiera hacerme entender que, independientemente de mi decisión, ya no era dueño de nada. El otro hombre permaneció dentro, con la mochila en el regazo. La tela negra parecía brillar cada vez que un relámpago cruzaba el cielo, iluminando por un instante la silueta de algo que no debería estar allí. Empezó a tamborilear con los dedos en el lateral de la mochila, con un ritmo constante, casi hipnótico. Noté que no parpadeaba. Tenía la mirada fija en el parabrisas, como si observara algo que solo él podía ver. Con cada roce de sus dedos, sentía que mi corazón se encogía un poco más, hasta que parecía del tamaño de una piedra. La lluvia arreció aún más. Las gotas golpeaban el techo como pequeños puños insistentes. Pensé en mi esposa, en mis hijos, en mi padre que siempre decía que no hay dinero que valga la paz de volver a casa con vida. Imaginé sus caras al día siguiente, sentados en la comisaría, con una foto mía en la mano. ¿Y si aceptarlo fuera peor que morir allí? No sé cuánto tiempo estuve allí intentando decidir. Quizás solo unos segundos, quizás toda una vida. El miedo tiene el poder de distorsionarlo todo, de hacernos creer que tenemos la posibilidad de controlar algo, cuando de hecho la perdimos hace mucho tiempo. Respiraba a ráfagas cortas, casi sollozos. Noté que mis manos estaban tan empapadas de sudor que resbalaban sobre el volante. Me obligué a respirar hondo, a intentar pensar racionalmente, pero mi cerebro solo podía repetir la misma pregunta, como un disco rayado. ¿Qué hay dentro de esa mochila? Quería creer que tenía opción, pero en el fondo sabía que no. Estaba allí porque alguien me puso en ese camino. Solo era un medio de transporte, una pieza desechable, un cuerpo que impulsaba otro cuerpo. El hombre que había salido golpeó 2 veces el capó, un sonido agudo que resonó en mi interior como un veredicto. Era la señal de que tenía que irme, o cooperar, o desaparecer. No lo sabía. Cerré los ojos un momento intentando encontrar algo de fuerza, cualquier razón para creer que aún había una salida, pero solo encontré un silencio denso, la certeza de que todo lo que yo era ya no importaba. Pero había un detalle que no sabían. No sé si fue el peso del miedo o el destino jugándome una mala pasada, pero en cuanto empecé a maniobrar el coche, sentí que las ruedas se hundían. El sonido fue un crujido seco, seguido de un crujido profundo, como si el barro estuviera tirando del vehículo hacia el suelo. El motor rugió. Intenté acelerar lentamente, pero el coche no arrancó. El volante me temblaba en las manos. Por primera vez esa noche me di cuenta de que ellos tampoco lo habían previsto. El hombre en el asiento delantero se giró violentamente. Sus ojos brillaron bajo su capucha. «¡Empuje esa mierda ahora mismo!», gritó cerrando la puerta de golpe al salir. El otro tardó un segundo más. Se quedó quieto, mirando el panel iluminado, como para asegurarse de que no intentara nada. Luego abrió la puerta de la izquierda y salió también, llevándose su mochila. Y fue en ese instante, en ese minúsculo espacio de tiempo en que los dos estaban fuera del coche, que sentí algo que hacía mucho tiempo que no sentía: posibilidad. La oportunidad de vivir. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que no podía oír nada más que eso. Cada latido era como un martilleo dentro de mi cabeza. Mis pulmones jadeaban buscando aire a bocanadas cortas, como si me ahogara en mi propio miedo. El silencio dentro del coche parecía tan denso que casi me zumbaba en los oídos. Cerré los ojos un segundo, solo un segundo, y en ese vacío interior pensé en las caras de mis hijos.
el olor de su pelo cuando los abrazaba después de trabajo, la forma en que mi esposa me esperaba despierto fingiendo no estar preocupada, la promesa que hacía cada día sin darme cuenta, volver a casa. No pude romper esa promesa. Mis manos resbalaban en la palanca de cambios por el sudor. Sentía un hormigueo en los dedos como si ya no fueran míos. Toqué la llave de contacto y la giré, rezando para que el motor no se calara, rezando para que esperaran unos segundos más antes de que se dieran cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Afuera, la lluvia les golpeaba la espalda, salpicando el interior del coche. El olor a tierra mojada se mezclaba con el olor ácido de la mochila, una mezcla tan fuerte que parecía pegarse a la garganta. Veía las sombras moviéndose en el retrovisor, las siluetas inclinándose hacia adelante, intentando empujar el coche. Uno de ellos gritaba órdenes, el otro parecía menos tranquilo, más irritado. Noté que le temblaban las manos. Segundos que parecieron horas. Sabía que si hacía esto, no habría vuelta atrás, que la posibilidad de morir allí era tan real como el peso del terror que me aplastaba. Pero algo dentro de mí, quizás el instinto, quizás la desesperación, me decía que era esto o nada. Puse lentamente la palanca de cambios en punto muerto. El coche se balanceó con el movimiento, y mi corazón se paró. Estaba seguro que se darían cuenta, que en cualquier momento la puerta se abriría y el arma me presionaría la sien. Incluso sentí, por un segundo, el frío del cañón imaginario rozando mi piel. Pero no pasó nada. Respiré hondo. Aceleré suavemente solo para ver si las ruedas seguían respondiendo. El motor vibró, no mucho, pero lo suficiente para saber que estaba vivo, que aún había una posibilidad. Afuera, los dos hombres volvieron a empujar. La lluvia caía con tanta fuerza que se formaban charcos alrededor de las llantas. El ruido era tan fuerte que parecía que el cielo se nos venía encima. No sabía si el lodo me ahogaría por completo o si me dejaría escapar, pero ya no importaba. Tenía que intentarlo, porque en ese momento, en medio de la nada, me di cuenta de que era la única oportunidad que tendría. El pensamiento regresó como un cuchillo. ¿Y si se dieron cuenta antes de que pudiera actuar? ¿Y si la puerta se abrió y el arma me presionó la sien? Incluso sentí, por un segundo, el frío del cañón imaginario rozando mi piel. Me mordí el labio hasta que sentí el sabor de la sangre. Solo tuve un pensamiento, repetido como un mantra. Hazlo, ahora, o muere aquí. Segundos que parecieron horas. Respiré hondo, y con el corazón acelerado, pisé el acelerador. Y fue en ese momento que todo cambió. No puedo explicar por qué, pero en esa fracción de segundo, algo me hizo mirar por el retrovisor. Quizás era el instinto intentando decirme que aún había un detalle que no había notado. Quizás era solo desesperación, buscando cualquier señal de salvación. Fue entonces cuando lo vi. Allí, casi oculto en la oscuridad, había un coche aparcado a unos 20 metros, cerca de un cocotero retorcido. Los faros estaban apagados, pero la tenue luz que salía de mi maletero iluminaba el parachoques lo justo para que viera un rectángulo plateado. Entrecerré los ojos con incredulidad. Era una pegatina reflectante. Esa pegatina no estaba ahí por casualidad. Era el dispositivo de rastreo que la empresa de transporte había instalado una semana antes, después de que algunos conductores se quejaran de robos y coches desaparecidos. Yo mismo firmé el recibo cuando el mecánico lo pegó en mi coche de repuesto. Pero por alguna razón había otro igual pegado a ese vehículo. Sentí una oleada cálida que me subía del estómago al pecho. No era valentía, no era alivio, era una certeza tan absurda que me dieron ganas de reír. No estaba tan solo como creía. Quizás el coche estaba ahí para vigilar. Quizás alguien se había dado cuenta,
de que mi ruta no coincidía con el destino de la carrera, o quizás fue solo una coincidencia. Otro piloto se perdió en esa carretera, pero en ese momento no importó. Tenía que creer que tenía una oportunidad. La lluvia golpeaba con tanta fuerza el techo que sonaba como un tambor. Las gotas resbalaban por el cristal como si compitieran para ver quién llegaba primero. El sonido me ahogaba la respiración, pero sentía mi pecho moverse a un ritmo irregular, casi doloroso. Respiré profundamente. El volante temblaba en mis manos y el motor parecía estar a punto de apagarse. En mi cabeza solo había dos opciones, una contra la otra. Si se hubiera quedado, quizás hubiera sobrevivido. Si intentara huir, podría morir. Apoyé la frente en el cuero fresco del volante y cerré los ojos un momento. Era como si cada recuerdo de mi vida se reprodujera en secuencia. Mi esposa sirviéndome el café con esa leve sonrisa de quien oculta su preocupación. Mis hijos corriendo a la puerta gritando, ¡Papá llegó! Mi padre diciéndome, hace años, que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no dejarse dominar por el miedo. Deseaba con todas mis fuerzas creer que existía un camino seguro. Quería que alguien se interpusiera en él y acabara con todo, pero no había nadie. Solo el silencio, la lluvia y el latido de mi corazón, como un tambor descontrolado. El de adelante seguía gritándole órdenes al otro, diciéndole que empujara más fuerte. Podía ver sus siluetas encorvadas, con las botas hundiéndose en el barro que le subía por los talones. Con cada segundo que pasaba, aumentaba el riesgo de que notaran mi vacilación. Me pasé la frente por la mano. Estaba empapada de sudor frío. Intenté imaginar cómo sería si me quedaba, si aceptaba el dinero, si fingía creer en su promesa. Quizás me liberarían al día siguiente con la advertencia de no decir nada. Quizás me enterrarían en un agujero detrás del cobertizo. El miedo me dijo que obedeciera. La esperanza, por pequeña que fuese, gritaba que intentáramos. Mi padre solía decir que cuando la vida te da una sorpresa, descubres quién eres realmente. No sabía si era cierto, pero allí, con los dedos en la palanca de cambios y el corazón latiendo con fuerza, supe que no podía vivir con la duda de qué habría pasado si lo hubiera intentado. Me acordé de mis hijos. Pensé en el olor del café que mi esposa preparó por la mañana. Pensé en el sonido de la llave girando en la puerta cuando llegué a casa. Pensé que tal vez ese era el último recuerdo de mí. Me temblaban las manos tanto que apenas podía poner primera. El pedal del embrague se dio bajo mi pie como si fuera de goma. Miré por el retrovisor otra vez. El coche aparcado permanecía allí, inmóvil, como un testigo mudo de mi decisión. Y entonces lo sentí. El hombre del asiento trasero dejó de empujar. Giró la cara lentamente, como si una parte de él comprendiera lo que estaba a punto de hacer. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y en esa fracción de segundo supe que él también lo sabía. El mundo pareció detenerse, la lluvia se congeló en el aire, el silencio se volvió tan denso que parecía aplastarme los pulmones. Apreté el volante con toda la fuerza que tenía. Si tomaba la decisión equivocada, me matarían allí mismo. Pero si no hiciera nada, esa sería la última vez que alguien escucharía mi nombre. Giré la llave con todas mis fuerzas, como si mi vida dependiera de ello. Y en el fondo, así era. El motor rugió, tosió, amenazó con pararse. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no eran solo de miedo, sino de ira. Ira por estar tan cerca y, sin embargo, atrapado. Las ruedas traseras empezaron a patinar en el barro, salpicando los guardabarros. El coche se balanceaba de un lado a otro, como si estuviera a punto de rendirse. Pero no solté la llave, ni por un segundo. Pisé el acelerador a fondo. Por un instante, sentí que el suelo cedía, como si el coche se hundiera aún más. El corazón se me paró en el pecho.
No respiraba, no pensaba, solo existía en ese segundo suspendido en el que todo podía acabar. Luego, con un tirón violento, el coche se soltó. Las ruedas ganaron tracción, el motor rugió tan fuerte que parecía un rugido, y sin pensarlo, pisé a fondo. El mundo se volvió borroso. La parte trasera patinó y el barro se coló por las ventanillas. Y cuando logré fijar la vista en el retrovisor, vi las dos siluetas cubiertas de barro, con los brazos en alto y la boca abierta, lanzando gritos que no pude oír. Quizá era el motor lo que lo bloqueaba todo. Quizá era mi cerebro negándose a registrar nada más que el camino a seguir. No volví a mirar atrás. No quería, no podía. El coche rebotaba sobre los baches. Sus ruedas golpeaban rocas ocultas. Con cada impacto sentía como si el chasis se rompiera. Pero eso no importaba. Nada importaba más que poner la mayor distancia posible entre ellos y yo. El volante temblaba tanto que parecía que se me iba a escapar de las manos. La lluvia seguía cayendo, espesa y fuerte, haciendo todo aún más resbaladizo. Pero el miedo era más grande que cualquier tormenta. Me dolían las manos de apretar el volante con tanta fuerza. Tenía los nudillos blancos. Respiraba con dificultad, tan rápido que me dolía. Sentía que el pecho me iba a estallar en cualquier momento. Solo pensé en una cosa: continuar. Entonces, más adelante, a través de la niebla y el barro, lo vi. Luces azules. Parpadeaban lentamente, pintando la oscuridad con destellos de luz. Por un instante creí estar imaginándolo. El delirio de alguien a punto de perderlo todo. Pero no era así. Al acercarme, pude ver la silueta de la capucha blanca, el letrero reflejándose en el suelo empapado. Era la policía. Quería gritar, quería reír a carcajadas de puro alivio, pero solo podía respirar, como si todo mi cuerpo hubiera estado esperando ese momento para volver a funcionar. Disminuí un poco la velocidad. El coche casi derrapó de nuevo. Podía oler el embrague quemado mezclado con el olor ácido que aún se pegaba en la tapicería. Me dolía el pecho como si me hubieran dado un martillazo en las costillas. Detrás de mí, no vi nada. Ninguna luz, ningún movimiento. Parecía que se habían evaporado en la oscuridad. Pero sabía que no era tan sencillo, que en algún lugar estaban ahí, observando, tal vez riendo. Aparqué junto al coche patrulla. Las puertas se abrieron lentamente. 2 policías salieron iluminándome con sus linternas. La luz me dio en los ojos y me cegó por un instante. Uno de ellos decía algo por la radio. No entendía nada. El sonido me llegaba como un eco lejano, amortiguado por la adrenalina que me zumbaba en los oídos. Apagué el motor. El silencio que siguió fue tan absoluto que parecía ensordecedor. Me quedé mirando el tablero, mis manos temblorosas, y pensé en la pegatina reflectante, el pequeño rectángulo plateado que, de alguna manera, alguien había visto, o rastreado, o reconocido. El rastreador había hecho su trabajo. Quizás eso me hubiera salvado la vida. Apoyé la frente en el volante. El cuero estaba tibio por la fricción de mis manos. Si estuvieras en mi lugar, ¿te atreverías a acelerar? Cerré los ojos. Y por primera vez esa noche lloré. Las lágrimas no provenían solo de miedo, provenían de alivio, de dolor, de la vergüenza de casi haberme dado por vencido, de la gratitud de estar vivo. Pero aún así, nunca logré descubrir quién estaba detrás de esto. Y a veces, cuando cierro los ojos, todavía veo sus figuras en el barro, mirándome huir como un animal que se escapa por poco. Hoy, cada vez que me subo al coche, siento que algo se ha quedado atascado. Por mucho que lo limpie, por mucho que me perfume, por mucho que pase el tiempo, sigo sintiendo ese olor agrio, ese olor que se ha pegado a la tela de los asientos y de alguna manera también a mí. A veces, cuando me detengo en un semáforo en rojo,
Veo reflejos en el retrovisor, siluetas que no existen, ojos que no están, y mi corazón empieza a latir como aquella mañana. Es como si una parte de mí nunca hubiera regresado de ese espacio abierto, como si me hubiera quedado allí, congelado en el barro, esperando lo peor. Pienso en cómo podría haber terminado todo, cuántos segundos separaron mi vida de la muerte. Cómo una decisión, solo una, puede cambiarte por completo. Si me hubiera quedado, si hubiera aceptado el dinero, si hubiera confiado en la promesa vacía de que solo querían colaboración, quizás mi cuerpo nunca hubiera sido encontrado. Quizás mi familia habría pasado años buscando respuestas que nadie daría. Quizás mis hijos habrían crecido creyendo que simplemente me había escapado. Y lo más aterrador no es eso. Lo más aterrador es saber que nunca tendré todas las respuestas. Nunca sabré quién lo envió, qué había en ese paquete, por qué me eligieron. A veces, pienso que fue el destino el que puso esa pegatina reflectante en el lugar justo, que fue el destino el que dejó su coche aparcado en el momento justo. Otras veces pienso que solo fue suerte, una suerte absurda, tan improbable que parece irreal. Hoy, cuando la noche es demasiado silenciosa, cuando la ciudad parece dormir, todavía siento que están allá afuera, esperando, buscando a otro piloto que crea que nada puede pasar en una carrera normal, que crea que es solo un viaje más, solo una noche más. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Estás seguro de saber cuándo es el momento adecuado para correr? ¿O te pasarías el resto de tu vida preguntándote, ¿qué hubiera pasado si? Si esta historia te conmovió, si algo te resultó familiar, cuéntanoslo en los comentarios. Quizás tú también hayas pasado por algo que nadie creería. Quizás necesites quitarte ese peso de encima. Comparte este video con alguien que ames, porque a veces lo único que nos separa del final es el detalle que casi no vimos. A veces es una decisión que parece pequeña y lo cambia todo para siempre. Y hasta hoy, no sé si algún día podré dormir tranquilo sabiendo que todavía están ahí. Espera.